Bienvenidos a la Iglesia de Nazareno Más que Vencedores. Dispón tu corazón para tener un encuentro significativo con nuestro Creador. Amados hermanos y amigos, los invitamos para presenciar esta actividad que Iglesia del Nazareno y sus departamentos proyectan en imagen a través de internet. Sean bienvenidos todos. Todos los sábados a las 7:30 de la noche te invitamos a nuestra célula de hombres por medio de la plataforma Zoom. El link de invitación se envía al grupo de WhatsApp. Y recuerda que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Conéctate. El estudio de la Biblia capacita, confronta, desafía y edifica. Únete cada domingo con el pastor Alfredo San José en nuestra escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana. Recuerda descargar las guías de estudio a través de nuestros grupos de WhatsApp y descubre a través de las lecciones de la Biblia el camino que debes seguir para traer éxito a tu vida. Hoy más que nunca es necesario buscar con todo el corazón la presencia de Jesús. Conéctate con nosotros cada domingo a las 10:45 de la mañana en nuestro servicio general. Tendremos tiempos de alabanza y palabra de Dios que transformará tu vida y la de tu familia. Estamos seguros que Dios hará algo nuevo e increíble en ti. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí. Y la iglesia infantil es el espacio ideal para que tus hijos se acerquen a Jesús y disfruten todo lo que el Padre ha diseñado para ellos. Así que mantente conectado cada domingo porque al finalizar nuestro servicio general comienza nuestro servicio infantil. Sube el volumen y disfruta de buena música, actividades y palabras que instruirán a los niños en el camino del Maestro. En estos tiempos, nuestra confianza y fidelidad al Señor se demuestran al ser generosos. No olvides aportar a la obra de Dios siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Recuerda que cada aporte es un medio para que otros conozcan a Jesús y sus vidas sean cambiadas. Toma nota de nuestros números de cuenta y recuerda notificar tu aporte. Bendiciones. Sobre mí,
alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Confiéselo, iglesia. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin Bienvenidos a nuestra serie de estudios bíblicos. Asuntos de Iglesia, edificando una iglesia de relaciones sanas. Prepara tu corazón para la palabra de Dios. El estudio de hoy, rescatando al caído. Buenas noches, hermanos. Reciban un saludo fraternal de parte de la Iglesia El Nazareno Más que Vencedores. En nuestros jueves de oración y de estudio bíblico, hermanos, durante el mes de abril estamos llevando a cabo y estudiando una serie de temas que tienen que ver con los asuntos de la iglesia. Y específicamente en esta serie de temas estamos haciendo una reflexión acerca de los diferentes aspectos de la vida y de las relaciones entre los hermanos que hacemos vida en la iglesia de Cristo. De tal manera que el primer tema que tocamos fue referente a las buenas relaciones que deben de existir entre los hermanos. En el segundo tema nos referimos al orden de las cosas. Todo dentro de la iglesia tenía un orden, y en la vida del creyente todo tenía un orden. En nuestro tercer estudio nos referimos a la pieza faltante, es decir, todos somos importantes en la iglesia de Cristo. La semana pasada, en nuestro cuarto tema, nos referimos a que el amor debe ser en dos direcciones. De una manera vertical, entre el hombre y Dios, y de una manera horizontal, entre el hombre con las demás personas. De tal manera que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, que nosotros por sobre todas las cosas debemos de amar al Señor y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en consecuencia, el tema que vamos a estudiar el día de hoy, que es el último tema del mes de abril, nos vamos a referir a cómo nosotros debemos de velar, de restaurar, de motivar a aquellas personas, a aquellos hermanos que se han apartado de los caminos del Señor. Y entonces el tema que nosotros vamos a estudiar en esta noche se llama Rescatando al Caído. Miren, hermanos, a mí hay algunas situaciones que me impactan mucho acerca de muchas personas y el trabajo que desempeñan muchas personas. Yo recuerdo
yo creo que ya va para 3 años cuando sucedió la tragedia del volcán, hermanos. A mí me impresionó ver esas imágenes cuando yo veía a muchos de los rescatistas exponiendo su vida por tratar de salvar a todas esas personas que estaban corriendo peligro por esos grandes ríos de lava que se estaban acercando a ellas durante esa tragedia. En esta época que estamos viviendo ahorita, hermanos, en esta época de pandemia, es impactante cómo las personas que están al frente, las personas que están en primera línea, ese cuerpo de médicos, de enfermeros, de enfermeras, que están velando por esas personas que están afrontando las consecuencias de este virus que tanto daño ha causado, hermanos. Cuando uno ve en la televisión, por ejemplo, imágenes, cuando hay grandes tragedias en incendios, por ejemplo, y llegan los bomberos queriendo sofocar ese fuego, y dan su vida, ofrendan su vida por otras personas. Hace poquito veía yo, por aquí por el área donde yo vivo, que hubo un incendio forestal, y 2 bomberos perdieron la vida, hermanos, tratando de apagar esas llamas. Ahora, nosotros debemos de preguntarnos, hermanos, ¿será que nosotros estamos haciendo algo por rescatar la vida de nuestros hermanos que se han apartado de la fe? ¿Será que nosotros estamos haciendo algo por ayudar, por restaurar, por motivar a esas personas, por acercar al Señor a esas personas que han abandonado su fe? Veamos lo que nos dice Santiago en el capítulo 5 y versículos del 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago nos presenta en esta porción de la palabra del Señor que prácticamente hay 2 situaciones. Personas que se han extraviado, personas que se han apartado de la fe, pero que también nos muestra un reto a cada uno de nosotros para hacer volver a esas personas que precisamente han abandonado la fe. ¿Cómo pueden aplicarse estos principios a la vida de la iglesia hoy en día? En este texto, Santiago nos muestra cuán importante es que los creyentes asumamos la responsabilidad de atendernos unos a otros en nuestras necesidades. Y de una manera muy específica nos habla de la importancia de atender a aquellas personas que se han desviado de la verdad, que se han desviado de la fe, que se han desviado del evangelio. Nos necesitamos unos a otros, hermanos. Es deber de cada uno de nosotros como creyentes ayudar a restaurar al caído. Por eso la conclusión de Santiago es un verdadero reto para nosotros. Porque dice que si alguno de nosotros se desvía, los demás tenemos la responsabilidad de hacerlo volver de su error. Todos tenemos la responsabilidad, hermanos, y el privilegio de ayudar a restaurar a aquellos que se desvían de la verdad del evangelio. Debemos de preguntarnos, hermanos, ¿cuántos se han ido de nuestra congregación quizás por una falta de atención en el momento oportuno? Y esto tiene mucho que movernos hacia hacer una reflexión y a ponernos en acción, hermanos. En la iglesia somos una familia en la cual nos servimos unos a otros. Y debemos de reflexionar sobre lo que ha ocurrido en nuestra iglesia durante los últimos tiempos y debemos de preguntarnos qué es lo que ha pasado. Fíjense que lo primero que nos enseña Santiago en esta porción de la Biblia es que somos una familia.
¿Cómo comienza el versículo 19? Santiago comienza diciéndonos hermanos. La palabra hermano se ha utilizado muy frecuentemente para nombrar a las personas que profesamos una creencia cristiana. Es muy común que a nosotros, cuando nos miran las demás personas en la calle y nos miran con nuestra Biblia bajo el brazo, nos digan: ahí van los hermanos. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento utiliza 133 veces la palabra hermano. Pero quien mejor nos enseña el significado preciso de esto es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40, del 46 al 50, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús nos está enseñando aquí, hermanos, que la relación espiritual es más importante que la relación carnal y que la relación con Él se establece solamente por medio de hacer la voluntad de Dios. Por eso dice que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Lo que nosotros debemos de poner en práctica no es ni más ni menos que el amor fraternal que debe predominar en cada uno de nosotros. Si nosotros somos hermanos, si nosotros tenemos a Dios por Padre, entonces esto es lo que debemos de hacer los unos por los otros. Debemos vernos como una familia, como la familia de Dios. Debemos vernos no como personas separadas, ni como desconocidos, sino como verdaderos hermanos unos de otros, como aquellos que tenemos un Padre en común. El Señor Jesucristo nos ha hecho el ser una familia de muchos hermanos y hermanas. Lo segundo que nos enseña Santiago en estos versículos 19 y 20 del capítulo 5 es que nosotros debemos de estar alerta, hermanos. Debemos ser precavidos. Nos llama a estar atentos. Porque dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Pero ¿de qué verdad se han apartado los hermanos? ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad puede ser alguna doctrina fundamental en la que nosotros creemos, hermanos, como la Trinidad, la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, el hecho que nosotros somos justificados por la fe, en la doctrina bíblica de la santificación. No sabemos si es por una doctrina fundamental por la cual el hermano se ha extraviado y ha dejado de buscar a Dios. ¿Por qué se ha ausentado de la iglesia? ¿Por qué ha dejado de perseverar? ¿Por qué ha dejado de servir en la iglesia? O puede ser que ha adoptado un estilo de vida totalmente pecaminoso. Pues Santiago en su pasaje no nos dice específicamente cuál es el motivo. Pero precisamente cuando un hermano se aparta de los caminos del Señor, es algo serio, hermanos. Más cuando ya ha andado en los caminos del Señor. Ahora, ¿por qué debemos de estar alerta, hermanos? Fíjense lo que nos dice Santiago: si alguno entre vosotros. ¿Qué significa esto, hermanos?
que nadie estamos exentos de extraviarnos de la verdad. Aún los líderes, hermanos, más consagrados se han apartado de la verdad. La misma historia de la iglesia está llena, hermanos, de ejemplos de creyentes que se han extraviado de la verdad, que han dejado de perseverar, han dejado de negarse a sí mismos, como dice la palabra del Señor. Han dejado de pelear la buena batalla. Y es posible que algunos de los que estamos hoy aquí, mañana ya no estemos y nos apartemos de esa verdad. Ninguno de nosotros podemos decir, esto no me va a suceder a mí. Recordemos lo que dice la palabra del Señor. El que quiera estar firme, mire que no caiga. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 19 al 20, nos dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí lo que tenemos son a unos líderes de la iglesia, hermanos, que se extraviaron de la fe, o como bien dice Pablo, naufragaron en cuanto a la fe. El barco de su fe se hundió. ¿Pero cuál fue la causa? Ellos se apartaron de la verdadera doctrina bíblica y no mantuvieron su fe ni tampoco una buena conciencia. Es decir, dejaron de luchar contra el pecado, no lo confesaron, sino que lo dejaron como si nada. Dejaron sencillamente que el pecado se apoderara de ellos. Posiblemente no escucharon a su conciencia que les decía, eso está mal, pero se empeñaron en no hacerle caso y terminaron naufragando en la fe. Y el resultado en el caso de estos líderes fue la excomulgación total de la iglesia, hermanos. Fueron excomulgados, o como dice Pablo, ¿verdad? A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero cosas así no suceden de la noche a la mañana, hermanos. Algunos hermanos, antes de apartarse de la fe, descuidan su vida espiritual. Dejan de estudiar la Biblia, dejan de orar fielmente como debe de hacerse, dejan de negarse a sí mismos, incluso comienzan a ser inconstantes en la asistencia a la iglesia. Y poco a poco se van apartando y se van apartando. No descuidemos nuestra vida espiritual, hermanos, por ningún motivo. Ninguno de nosotros estamos exentos de esto. Para nosotros, hermanos, ayudar a restaurar a los hermanos caídos es un deber, es una obligación como cristianos. Nuestro deber precisamente es buscar al que se ha extraviado. Por eso nos dice Santiago, y alguno le hace volver. Ese alguno es cualquiera de nosotros, hermanos, cualquiera. Lo que dice Santiago es procurar hacer que un hermano regrese al camino de Dios. Y nos dice que esto no es exclusividad de los líderes, no es exclusividad de los pastores, sino que puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo. Cualquiera de nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de hacer volver a esos hermanos a los caminos del Señor. Hay muchos hermanos que ya no están en medio de nosotros. Hay hermanos y hermanas que muchas veces están jugando con fuego y son candidatos a naufragar en la fe. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué vamos a hacer cuando una situación de esas ocurra? Ya dijimos, hermanos, esto no es solo cosa de los líderes o una cuestión de los pastores, porque todos en la congregación somos llamados a cuidarnos
unos a otros y a motivarnos al amor y a las buenas obras. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Seamos considerados unos a otros, hermanos, como lo dice el autor de este libro de Hebreos. Valorémonos los unos a los otros, amémonos los unos a los otros y motivémonos al amor y a las buenas obras. Motivemos a amarnos los unos a los otros, a tolerarnos, que es tan importante, hermanos, a tolerarnos los unos a los otros, a ser pacientes unos con otros, a servirnos unos a otros y a servir tanto a los hermanos creyentes como a los no creyentes. No nos cansemos de hacerlo, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. Y cuando alguien, hermanos, persista en faltar a la congregación, es nuestro deber motivarlo y exhortarlo a que no lo haga más. Tomémonos el tiempo para llamar a aquel hermano que no ha asistido. Hoy estamos viviendo una situación muy especial, hermanos. Yo creo que a todos nos hace falta estar en comunión con el Señor y con los demás hermanos. Pero sabemos que debemos de tomar hoy en día, debemos de atender los cuidados, ¿verdad? Que están establecidos para cada uno de nosotros en cuanto a observar las alertas que estamos llevando por esta situación de pandemia, ¿verdad? Por supuesto, a obedecer a nuestras autoridades. Pero eso no significa que no nos vamos a preocupar por aquellos hermanos que ya nos vimos más en la congregación. Tomémonos el tiempo para llamarlos, para exhortarlos. Y si ese hermano necesita ayuda, tomémonos el tiempo para ayudarlo. Demos un poco, hermanos, de lo mucho que el Señor nos da. Nosotros, hermanos, hemos recibido por gracia, pues entonces también por gracia debemos de dar. Dice el libro de Romanos en el capítulo 15 y versículo 14: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Somos llamados, hermanos, a amonestarnos los unos a los otros. Y aquí hay dos requisitos fundamentales, hermanos: estar llenos de bondad y estar llenos de todo conocimiento del Señor, es decir, con sabiduría, con amor y con mucha paciencia. Por eso la comunión de los hermanos entre la iglesia es buena y deliciosa, hermanos. En el Salmo 133, versículos de 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y finalmente, hermanos, ¿qué motivos tenemos nosotros para cumplir con este deber, con esto que nos está diciendo Santiago en este capítulo 5, versículos del 19 al 20, en el caso de rescatar al hermano caído? ¿Cuál es ese motivo tan importante para cumplir con este deber? El versículo 20 dice: salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros rescatamos al hermano caído, estamos salvando de muerte a su alma y se están cubriendo multitud de pecados. Hermanos, el que se aparta de la verdad está matando su alma. Fuera de Cristo no hay otra cosa más que muerte.
y muerte eterna. Solamente en Cristo hay vida, hermanos. Solamente en Cristo hay vida eterna. Y aquel que se extravía de la verdad no está viviendo realmente lo que es la buena vida que el Señor nos ofrece, sino que por el contrario, está matando su alma. Veamos lo que sucedió en el diluvio, hermanos. Todos los que estaban fuera del arca de Noé perecieron en ese diluvio universal. De igual manera, hermanos, todo el que no está en Cristo con una fe verdadera y sincera, es decir, esa fe por medio de la cual nos entregamos en cuerpo y alma totalmente a Cristo para vivir para Él, no verá la vida eterna, sino la muerte eterna. Así que Dios nos da un motivo excelente. ¿Cuál es ese motivo? El de ser instrumento en las manos de Él para salvar de muerte a un hermano, a esos hermanos que se han apartado de la fe y que se han apartado de los caminos del Señor. Y recordémonos lo que finalmente nos dice Santiago: y cubrirá multitud de pecados. La fe verdadera trae pleno perdón del hermano que está caído, del hermano errado. Sus pecados son cubiertos para no verlos nunca más. Recordémonos lo que nos dice el Señor, hermanos. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él tira nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Veamos el ejemplo de David. Cómo David muestra su agradecimiento al Señor al prometerle que iba a ayudar a rescatar a los que se habían extraviado. En el Salmo 51:13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Esto es hermoso, hermanos, ver el corazón de David arrepentido realmente por todo lo que había hecho y cómo él estaba ayudando en este sentido a volver a los pecadores a los caminos del Señor. Como conclusión, hermanos, debemos de ponernos en alerta, debemos de ponernos en acción. Pensemos en aquellas personas que han dejado de asistir a la iglesia, aquellos que han sido inconstantes o que simplemente se han apartado de los caminos del Señor. Dios quiere que todos sus discípulos formemos ese equipo de rescate con las herramientas necesarias para que velemos, para que rescatemos a esos hermanos caídos. ¿Cuáles son esas herramientas que nos da el Señor? En primer lugar está su palabra. Luego tenemos la oración. Y en tercer lugar, expresar ese amor hacia los demás. ¿Cómo lo expresamos? Con un abrazo, con un saludo, con un consejo, pero con un consejo sabio, pidiendo la dirección del Señor. Finalmente, hermanos, quiero dejar en el corazón de ustedes esta porción de la palabra del Señor que está en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1, y donde dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así es que yo espero, hermanos, que toda esta serie de estudios que hicimos a través del mes de abril, en el cual, como dijimos al inicio, nos estamos refiriendo a esa relación que debe existir entre los hermanos que formamos el cuerpo de Cristo, que nos haya servido, hermanos, para reflexionar acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento en la iglesia
como parte de ese cuerpo de Cristo. Recordémonos, hermanos, en el cuerpo de Cristo todos somos una familia y todos formamos y somos parte de la familia de Dios. Así es que el Señor los bendiga a cada uno por nombre. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento aquí en mi corazón. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amado Señor, que estás en el cielo, Padre, gracias te damos por esta noche, Padre. Gracias, Padre, por esa oportunidad y por ese privilegio que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque para nosotros es un día especial, Señor. Cada día, Señor, el que nosotros tenemos la oportunidad, Señor, de compartir tu evangelio, de compartir las buenas nuevas, Señor. Es una oportunidad para nosotros, Señor, de mostrar ese amor y esa gratitud, Señor, hacia ti, Padre. Gracias, Señor, porque durante todo este mes de abril, Señor, pudimos llevar a cabo esta serie de estudios y esta serie de reflexiones, Señor, acerca de cómo deben de ser las relaciones entre nuestros hermanos, Señor. Entre esa familia tuya, Señor, esa familia que conformamos, Padre, el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que esa semilla que esparcimos, Señor, va a germinar, Señor. Y que todas estas enseñanzas, Señor, que hemos tenido a través de estos estudios, Señor, van a dar su fruto, Señor. Gracias, Padre, por hacer de nosotros, Señor, un vaso útil, Señor, un canal de bendición, Señor, para todos nuestros hermanos, Señor. Y hoy te pido muy especialmente, Señor, por los hermanos, Señor, que de una o de otra manera se han apartado de ti, Señor. Por aquellas personas, Señor, que se extraviaron de tus caminos, Padre. Por aquellas personas, Señor, que han confundido tu palabra, Señor. Por aquellas personas que se han apartado de la sana doctrina, Señor. Te pido, Señor, en primer lugar, que nos ayudes a nosotros, Padre, para que nosotros pongamos en práctica, Señor, ese amor que tú nos has dicho que debemos de sentir por el prójimo, Señor. Nosotros tenemos claro, Señor, que en primer lugar te tenemos que amar a ti por sobre todas las cosas, Señor. Pero también, Padre, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, para poder exhortar, Señor, a estos hermanos, Padre, que se han apartado de tus caminos, Señor. Hay tanta necesidad, Señor, dentro de tu pueblo,
dentro de nuestras congregaciones, Padre. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a no ser indiferentes hacia ellos, Padre. Ayúdanos a mostrar ese amor, Señor, que tú mismo muestras para cada uno de nosotros, Padre. Y en esta noche, Señor, elevamos nuestra oración hacia ti, Padre, para que hagas volver a tu redil, Padre, a todas estas personas que se apartaron de ti, Señor, para que los mires con ojos de amor, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que cuando nosotros rescatamos un alma, Señor, se van a cubrir multitud de pecados, Señor. Ayúdanos, Padre, para no ser indiferente a tu palabra, Señor. Y para que día con día, Señor, lo pongamos en práctica, Señor. Ayúdanos a dar, Padre, a dar de gracia lo que recibimos de gracia, Señor. Hay tanto que hacer en tus caminos, Señor. Y nosotros somos obreros en esa viña, Señor. Te pido que te quedes con cada uno de nosotros, Padre, a las personas que nos están viendo, Señor, ahí en sus hogares, a través de las diferentes redes sociales, Señor. Bendícelos a cada uno por nombre, Señor. Que tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor, estén con todos y con cada uno de ellos, Padre. Te doy las gracias, Señor, por nuestras autoridades, Señor, por nuestros pastores, por nuestros líderes, Señor, por nuestro grupo de alabanza, Señor, por todas esas personas, Señor, que conforman, Señor, este grupo, Señor, que trabaja arduamente, Señor, para hacer posible, Señor, estas transmisiones, Señor. Yo les bendigo a cada uno en tu nombre, Padre. Señor, a ti sea la gloria, el poder, la adoración y toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Y oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.